todo que hubiera un buen funcionamiento. A ratos el público se enganchó, en el segundo tiempo el público se desconectó. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando en la cancha. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba resuelto y que iba a ser un partido donde Javier Aguirre pudiera sacar buenas conclusiones, vino una expulsión y ese es un tema que vamos a platicar. Pero primero comenzamos con lo básico. ¿Le gustó o no le gustó la selección mexicana? Alberto García Aspe, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Te gustó la selección? Me gustaron los primeros 20 minutos, nada más. Esa es la realidad. México jugó bien los primeros 20, 25 minutos, donde apretó, donde tuvo algunas llegadas. Raúl, lo que me da muchísimo gusto es que Raúl haya hecho gol, porque ya se quita esa presión de no hacer gol en los mundiales. Pero la realidad es que México, con un equipo muy limitado, no supo manejar el partido, con un hombre de más, dos hombres de más, y después, en el minuto que íbamos, el que te quedes tan mal parado es increíble. O sea, no me cabe por la cabeza, porque lo de Montes lo tiene que hacer, porque si no se le iba y te hacían un gol. Él busca, no sé si deber hacer expulsión, porque se tira un poco hacia afuera y venían algunos jugadores en la cobertura, pero bueno, el árbitro considera que es una manifiesta de gol y lo echa. Y para el partido más importante, yo creo, y más bravo que va a tener el equipo mexicano, no va a tener a la dupla que se conocen a la perfección en la central. Pero bueno, a final de cuentas lo habíamos dicho, ¿no? México tiene que ganar este partido como sea. Dimos el marcador que casi todos pensábamos que podía ser el 2-0, así sucedió. Pero si me dices, creo que México tiene que mejorar futbolísticamente. O consiguió lo que todos queríamos y lo que ellos, o sea, que es ganar el primer partido, quedarte con los 3 puntos, pero futbolísticamente para mí tiene que mejorar muchísimo. En la previa, querido Russo, nos decías, el partido, el primero, es el más importante, pero es que viendo al rival nos quedamos con la sensación de que en las formas no fue suficiente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, hola de vuelta. Yo sin ser mexicano, me voy muy conforme con esto. Primero, porque el resultado es lo más importante, punto uno, y en esa coincidimos prácticamente todos. Y porque por momentos jugó bien. Sí. Los primeros 20 minutos coincido con Beto. Hubo momentos en el segundo tiempo que también jugaron bien al fútbol, sobre todo desde que entró Moura a la cancha. Se vio un fútbol diferente, un fútbol distinto, un tipo... Él es diferente y entonces te crea situación. La primera pelota que toca, ese un taquito, descarado, tiene un taco, un descarado, 17 años. Y bueno, está demostrando que está para jugar y que no tiene miedo absolutamente nada. Entonces me quedo con lo que prácticamente todos dijeron, el 2-0, y el 2-0 es lo más importante. Y si se viene un partido difícil, lo entiendo. Me parece que el tema de lo de Montes o no Montes, digo, nos va a dar para hablar, pero no quiero dejar de resaltar lo que todo el mundo pensaba en un principio. Y nosotros también, que lo único importante el día de hoy era ganar. Lo único importante es el resultado, Gabriel Caballero, o, insisto, viendo lo que ofrece el rival, te quedas con la sensación de que pudo ser más México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. A mí me parece, yo también estoy de acuerdo mucho con lo del Ruso, de que el resultado era lo más importante, que por momentos jugó bien, por momentos no tanto, que sí, que a lo mejor se quedó corto, que podría haber hecho algo más. Tuvo unas 5 situaciones de gol, una pegó en el palo, una la sacó el arquero, los 2 goles. Entonces, creo que dentro de todo, por ser el primer partido, por toda esa tensión y todas esas sensaciones de que nunca había ganado en un inicio de Mundial en el primer juego, digamos, del estreno del Mundial. Entonces, me quedo tranquilo, me quedo contento. Hay cosas que mejorar, por supuesto. La expulsión sí perjudicará de alguna manera, pero también Montes, como no es un tipo rápido, a lo mejor puede poner un jugador que no sea tan alto, pero que sea más rápido para el partido con Corea. Entonces, me parece que va a buscarle, se va a calentar Javier, seguro, no le va a gustar que le hayan echado a un jugador, pero me parece que hay mejores sensaciones que malas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que mejorar, por supuesto, algunos cambios que fueron interesantes, tiene variedad, me sorprendió que ponga a la Hormiga en vez de a lo mejor Santi, pero bueno, él irá tomando todas esas decisiones y bueno y apoyándolas, ¿no? Pero
me quedo contento. A mí me parece que fue un buen partido sabiendo que iba a pasar eso, ¿no? Que primero iba a ser presión, que después era tener posesión. A veces exageramos con pases para atrás o con pases muy en corto que terminan hacia atrás y después un pelotazo largo que se pierde. Entonces, todas esas cositas hay que irlas perfeccionando. Hay cosas que perfeccionar, pero lo importante, Rafa Márquez Lugo, te saludo con mucho gusto, es el gol. Para el delantero es el gol, ¿no? De eso vive. Y hoy Raúl Jiménez por fin consigue un gol en la Copa del Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Iñaki, saludos a todos, a la gente en casa, para muestra cómo lo celebra, ¿no? Prácticamente se quiebra en llanto, ahí te das cuenta de lo que necesitaba ese gol. De lo más destacado, por supuesto, todos coincidimos, el resultado, el arrancar ganando, el gol de Raúl Jiménez, que esto le va a venir muy bien, le va a dar mucha confianza para lo que viene del Mundial, y yo destaco a Quiñones y a Lira. Creo que te siguen demostrando estos dos, que están en un nivel óptimo, en que creo hoy son insustituibles, y después, sí, por supuesto, hay muchas cosas que analizar, porque ya lo que menciona Beto, pues yo vi un Vasco por momentos muy molesto. Sí. Muy molesto, segundo tiempo, sí. y les pedía, ¿no? Claro, caray, con un hombre de más hay que tener la pelota, él mismo hacía las señas, y la gente también en algún momento, incluso con el 1-0, la gente empezaba a chiflar, como diciendo, bueno, ¿cómo es posible que no vayan por más, que no se esté pasando por arriba a un rival que prácticamente no te ofrecía absolutamente nada? Insisto, lo más importante es el resultado y el gol de Raúl Jiménez. Jair Pereira, te saludamos también con mucho gusto, bienvenido. ¿Te ilusiona ya esta selección o, como dicen aquí, hay que ir poco a poco? Es malo que Hay que ir poco a poco. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Buenas tardes a la gente en casa. No, la verdad es de que si hablas de ilusionar, todos los mexicanos siempre se ilusionan con ver a su selección y más aquí en casa. Pero hoy sí las formas no fueron las mejores, coincido totalmente, fueron 20 minutos buenos, algunos lapsos del segundo tiempo. Pero sí, yo también veía esa parte de la desesperación de Javier Aguirre, sabiendo que no podían tener el control de balón y que seguían de pronto muchos espacios. Creo que el equipo mexicano, algunos jugadores empezaban a replegar mucho y no salían cuando ejercían la presión las tres personas de arriba. Entonces, yo creo que no está conforme el Vasco. Seguramente cuando salga a una conferencia de prensa lo hará saber. Se le veía en su rostro, se le veía en sus ademanes. Yo creo que él, sabiendo que tenías enfrente una selección que no te puso en apuros, era para tener el control total de este partido. Entraron algunos cambios que de pronto habían sido cuestionados, como el tema de Alexis Vega. Sabía perfectamente que este tipo de partidos le podía empezar a dar un poco más en confianza. Y de ahí en fuera creo que va a estar de pronto molesto por la expulsión del Cachorro, porque al final del día, no sé quién lo decía, no puedes estar tan mal parado ya en los últimos minutos, lo decía Beto, ¿no? O sea, por mucho, tenías todavía 2 hombres de más. Sudáfrica jugando con 9. Entonces, no te pueden pasar este tipo de situaciones, porque si teniendo 2 hombres de más te pasa, ahora imagínate cuando estés un 11 contra 11. Entonces, creo que él verá qué piezas son las que tiene que ajustar para el siguiente partido. Pero definitivamente lo que comentamos todos, ¿no? El poder ganar el primer partido y haciéndolo en el Estadio Azteca ante su gente, eso te da mucha confianza. Fer Ceballos, te saludamos también con gusto. Me imagino que el aficionado hoy va a celebrar, se ilusiona, ya iremos con imágenes al ángel, lo que siempre pasa. Pero, ¿dónde están los detalles? ¿En qué nos tenemos que fijar de lo que dejó la presentación de México en la Copa del Mundo? ¿Cómo estás, Iñaki? Saludos a todos. Primero que nada, me parece que hay que agradecerle públicamente a Quiñones, porque él, teniendo la oportunidad y el llamado de Colombia, decidió jugar por México, ¿no? Aquí no se trató de que escogió, no. Él tenía la oportunidad de jugar con su selección natal y él dijo, no, yo quiero representar a México. Y bueno, coincido con Rafa, creo que hoy termina siendo de lo mejor de selección junto con Lira. Yo creo que hoy, si hay un punto negro más allá de la expulsión, es que este partido era para golear. Y muchas veces la diferencia de goles puede ser la diferencia entre ser primero o ser segundo en un grupo. Entonces creo que la molestia de Javier hoy parte de que el rival se queda con 10, tienes la oportunidad porque estaba todo dado para sacar un mucho mejor resultado y termina sacando sí un 2-0 que me parece se termina quedando muy corto para lo que fue el partido, lo que mostró México y lo que mostró Sudáfrica. Ojalá que esto después no le pese a la selección cuando se salga la sumatoria de puntos y la diferencia de goles pueda llegar a ser un factor para ser primero o ser segundo de grupo, entendiendo que se vienen 2 partidos muchísimo más complicados de los que me gustaría preguntarles una cosa, a los que estuvieron sobre todo en la cancha. ¿Por qué de repente A todos menos México? Fer. A Fer también, ¿no? Sobre todo. No, bueno, no. No, pero al futbolista
no sé si es al mexicano o en general. ¿Por qué de repente durante 90 minutos tú tienes una idea, ¿no? Salen a presionar, es un tema físico, es un tema mental, estas de repente desconexiones, que quedes mal parado, que en el minuto 80 y tantos pierdas una pelota. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en México nos pasa eso? Que en los últimos minutos en los partidos de la Copa del Mundo suele haber errores. Hoy es lo de la expulsión, otras veces han sido goles. ¿Por qué pasa? Pero tampoco es que sea a México, ¿no? O sea, es parte del juego, parte del fútbol. Hay momentos donde superas al rival y te sientes muy superior, y hay otros momentos donde también el rival modifica, cambia en lo que quieras. Y aunque tenga un jugador menos, modifica y te empieza a encontrar otros espacios. Vas ganando 2-0, tienes jugadores de más, entonces arriesgas y tal vez dices, bueno, no me voy a preocupar tanto por defender, total somos dos más. Pero en una jugada como la que fue, viene esa Pero ese jugada no me voy a contragolpe. preocupar, ¿lo hacen todas las selecciones del mundo o es en particular lo que de repente piensa el mexicano? pero Volvés suele a eso pasar. de que, no, yo estoy de acuerdo con él, porque volvés a eso de que estamos con dos más y vamos a intentar hacer un gol más. Y te descuidaste, y te perdiste, y se te escapó, y el tipo empieza a correr. Puede, a ver, estas cosas pasan, porque si no, no diríamos, no puede pasar, sí puede pasar, pasaron. Entonces quiere decir que estas cosas ocurren. Desgraciadamente te ocurrió y a vos. Pero si empezamos a revisar, no recuerdo ahora, pero... Sudáfrica tengo tiró mejor 2 memoria, veces al le arco, puede Russo. llegar a ¿De qué pasar me a hablas, cualquiera. hombre? Puede Por llegar a pasar a favor. cualquier selección. Escucha, pesimista. Es que tiró primero 2 veces decías que había ¿de que qué ganar hablas? y ahora te preocupa porque no hicieron 5 goles. Si México mantiene el ritmo que tuvo en los primeros 20 minutos, estaríamos hablando de otra cosa. No vas a poder mantener. Sí, la el mismo realidad ritmo. es que había que ganar primero y lo más importante era ganar. No podés después del partido, porque es fácil salir con el periódico ese y agarrar y decir, había que haberle hecho Entonces no analizamos el partido. Porque, si, entonces analizar Estamos analizando el y no me partido. digas lo que viene después de la expulsión de Monte. Pues fue al 90. Hablemos todo lo que pasó hasta el 90. Por eso, ¿Y tuviste qué pasó un rato hasta el al equipo 90? contrario con Llegaste 2 5 menos veces, como y no dice. marcaste Tuviste otra vez. 5 oportunidades de gol. Marcaste 2. Eso no te llegaron ninguna vez. ¿Eso no es bueno? ¿Eso no es positivo? Sí, pero tenías, pero tenías eran que aprovechar malísimos, los no. momentos para sacar un mejor Pero vos te resultado. crees que no quisieron hacer el gol. No quisieron hacer el gol. Hubo un equipo Disparó hoy en al el palo Azteca. a propósito, Quiñones. Hubo un equipo hoy en el Azteca. Sí. Un equipo hoy. Ok. Pudiste haber sacado Y un ganaste. resultado mucho más Pero el cómodo. pudiste no existe. Sí, está bien, bueno. No, no, está bien, no. Entonces, no existe el pudiste. entonces, Analizá lo que pasó. entonces seamos focas aplaudidoras y aplaudamos, aplaudamos no, todo. Pero analizá. Es un buen ¿Vos decís resultado. que entendés el fútbol? Es un Analizá buen lo que resu- pasó, no me hables de Es supuesto. un buen resultado, sí. Sí, bárbaro. Me parece que la molestia de Javier parte de que él sabe lo que vimos hoy a Javier se pudo haber Moreno, llevado pero eso una, también. Yo creo que una no va a ventaja declarar mucho lo más que dice que va a cómoda. declarar. Yo lo que no me creo, parece. porque acá preguntaba que si al final no, al final no fue desde el primer tiempo. Primer que tiempo yo tú quería empezaste llegar a a eso, apretar sí. y viste la manera, ¿Por qué cómo cambia esa se dinámica? equivocaron. Esa- No entendí, porque lo puedo entender que no puedes aguantar Porque la jugando intensidad todo. de Lira la intensidad- era una y la de los otros era A ver, diferente. Lira es el que quita el balón y con eso llega Quiñones y hace el gol. Después tuvo otra Quiñones que pega en el poste, pero empezando el segundo tiempo, que todavía no estás cansado. Una cosa es, o sea, a lo mejor al final de un partido, ya en el minuto 85, puedes estar cansado y a lo mejor ya no piensas igual. Pero en el minuto casi empezando, tenían otra jugada que cuando aprietan, le roban la pelota y la tuvo Fidalgo para hacer el Y nunca la 2-0 inmediatamente en el segundo tiempo. ¿Estás de acuerdo que eso es Sí, individual? es individual. Es un error individual. Total, pero Bueno. yo lo que veo y lo que no me gustó nada es que en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos, se dieron cuenta que apretándolos y después cuando haces el gol... Para atrás. No es para atrás. No, el otro ¿quién fue equipo para se atrás? viene No. para arriba, o sea, ya no está Claro. tan tirado atrás. Y en lugar de aprovechar Sí. los espacios tú... No Sudáfrica los se aprovechaste. adelantó. Sí, México pero no si se se, echó pero para si se atrás. adelanta, tú tienes que aprovechar los espacios y empezaron y México no Pero lo ya no la pudo pudo, hacer. no la sacó Quisieron libre. aprovechar, no pudo. No la No sacó lo limpia. sé si quisieron y tampoco ya no apretaron Igual. como ellos No, estaban pero hay apretando veces- igual México. A ver, Vos sabés si estuviste la en cancha. presión- Hay momentos en los cuales podés presionar y momentos en los cuales tenés que descansar también. Ah, no, eso lo tengo Bueno, claro. Fue lo que creo yo les pasó. Pero yo lo que digo es por qué se notó esa diferencia, ¿no? Porque yo coincido con Beto. O sea, los primeros 20 minutos, sobre todo Lira, tenía una intensidad. Y Lira siguió con esa misma intensidad, pero ya no vi en el Sí, segundo pero es que tiempo después la empieza- misma idea colectiva. Después empieza un poco de descoordinación. Ajá. Ya empezaron a Y pérdida de presionar. pelota. Algunos sí, otros Eso. no. Empezaron a quedar espacio. Al quedar espacio, ¿Por qué recibe pasa al eso? Es rival. lo que yo preguntaba. Por una falta Y de porque comunicación. es hacerlo en conjunto y a veces uno quiere presionar, el otro le queda lejos y mejor no voy y ya sale con ese, entonces empiezan a decir, bueno, si ya no vamos a poder presionar,
tirémoslo un poquito más para atrás y volver a organizarnos. Después hubieron jugadas que presionaron bien y las robaron 3/4 de cancha. Pero bueno, también el rival empezó a arriesgar un poco más, al principio no salía jugando, no encontraba espacio, después empezó a encontrar. Y México al revés, empezó a no salir limpio desde atrás. Ya Empezó salía con a dar pelotas muchos divididas. pelotazos. Y a las pelotas divididas. Pero es un plan de Pero juego. yo aquí la pregunta Empezó a equivocar. ¿Se dieron Cosas que cuenta suceden en que el cuando nos fútbol. quedamos con un hombre de más, parecía que teníamos un hombre de menos? Correcto. estaba igual. Sí. Presionaba Eso yo no a me lo América, explico, pero no me lo estaba explico, saliendo porque eso es México. personalidad de los jugadores allá adentro. Para mí eso es la personalidad, o sea, tienes un hombre de más, tienes que aprovechar el hombre de más y buscar ir por otro gol. ¿Cuántas veces viste eso en cualquier cantidad de partidos? Muchos El ha equipo que pasado. se queda ¿Qué? con un hombre menos. Pero es Y que se acomoda a lo mejor el rival, Bárbaro. pero Entonces, tú quiere- tienes que también mantener, yo sentí que el equipo como que hizo así, o Sí. sea, como ya Pero como que ¿sabes no es por que qué se pasa? conforme, Ya pero cumplimos. como que ya ya estaban cumplimos, más ya tranquilos. está. una comodidad. Eso. A ver, Yair, Entras en dale. una comodidad. Eso, yo quería yo, sí escuchar. yo sí hablo que es un exceso de pronto de confianza, porque entras, ves el partido tan cómodo y ves un rival que no te está generando mucho, sino en base a pelotazos, que llega un momento, como lo dice Beto, cuando te quedas con un hombre de más, parece que fuera un hombre de menos. ¿Por qué? Porque empieza a haber falta de movilidad. La falta de movilidad te hace el no poder ocupar los espacios que están libres. Entonces, ¿qué pasaba de pronto cuando jugaban el balón hacia atrás con el Tala? Los únicos que se quedaban y de pronto se abrían muy lento eran los defensores centrales. Por eso vimos en 2 o 3 ocasiones al Tala pasando el balón a 1 metro del delantero de ellos. Pero yo siempre lo he dicho, es por esa falta de movilidad. Llega un momento que vas ganando el partido 2-0, lo ves cómodo, te empiezas a tranquilizar y como decía, cuando van unos a apretar y los otros no siguen de la parte de atrás, dicen, Entonces no me sirve. están quedando un poco lejos. ¿Para qué voy? Mejor me quedo, mejor los esperamos acá. Al final veían un partido que era totalmente controlable, que muchas veces dicen, pero ¿por qué pasa que México no puede ir a aplastar a ese rival cuando te están dando los espacios? Es porque pasa en el fútbol, Pero- de que el jugador se siente cómodo. ¿Qué hubiese pasado si Gutiérrez, en vez de encarar Gutiérrez, encara a Quiñones? Esa jugada que es mucho más rápido y más fuerte. No lo voltean y termina haciendo el gol cuando viene la expulsión Sí, del del rival. jugador. ¿Qué pasa si Quiñones, el mismo Quiñones, en vez de tocarla tan pegada al palo, la tira un poquito más adentro? Es gol. Entonces, él mencionaba 5 jugadas de gol que hubo. Y es cierto, termina adentro, terminan 4-0 y hubiesen dicho, no, pero lo que está pasando es que no hicieron otros 2 más. No. Hermano, esto es parte yo no del estoy fútbol. cuestionando esas llegadas. Le erró por un cachito. Sí, yo lo sé, pero yo no estoy cuestionando Porque esta esas vez llegadas. sí hubo llegadas. Es que sí hubo llegadas. Cuestionamos cuando no había a ver, llegadas. ¿sí viste el partido? O sea, como para ver... No lo vi. Exacto. No lo vi. No, me queda claro que 5 no lo llegadas, viste. no lo vi. Te mencioné Pero yo 5 no jugadas de estoy gol, pero diciendo no que la vi. tenga recuerdo falta de estaban llegada, sentados no. juntos, o sea, yo no entiendo. Fíjate, las llegadas de México, ¿cómo fueron generadas? Fueron En la presión, generadas en base cuando a una presionaban. presión, Claro. una presión alta que yo decía, ¿por qué te echas para atrás? De pronto veíamos, por ejemplo, el que es nuestro extremo, Porque que es el rival Piojo, también juega. estaba metido del otro lado. De pronto recuperaban el balón y Brian, que es el que normalmente arrastra muy bien el Sí. balón, quería meter un pase en diagonal y tenía que jugar de una manera lateral. Y el Piojo Sobre recuperó todo 2 cuando México pelotas tenía en el 10. área suya, el Sí. Piojo. 2 pelotas en el área suya y terminó sirviendo el gol. El rival también juega, pero Es hoy no parte jugó. del trabajo. El rival también Yo lo juega, sé. pero hoy no jugó en el Yo lo Azteca, sé. ¿eh? No, sí, claro. Hoy no hubo rival Sí, te en el complicó, Azteca. sí, te complicó. No hubo rival Sí, por en el momentos te Azteca. complicó. Pero otra vez, No estamos hubo. hablando de que sí para una cosa y no para la otra. Y te doy un ejemplo, que el Piojo pone el pase de gol para el único gol que hace Jiménez en un mundial, pero había sacado 2 pelotas La en el área pregunta suya. de Iñaki fue, ¿por qué da esa sensación que de pronto pueden atacar un poco más y no pasa? ¿Por qué fútbol? Yo te estoy, claro, pero porque hay un momento que ves el partido tan cómodo, digo, ya fue no sé cuántos años que jugaste, pero yo reciente Jugamos siempre más veía- lento, con No, pelota de por eso, piedra. Sí, por eso, Sí. el balón rodaba así. Claro. Terminó Pero, siendo pero un no, resultado sí rodaba el Pero balón lo que así. voy es que Yo vi el pasaba, mismo había partido que partidos viste hoy, cómodos ¿eh? y de verdad El ustedes que mismo jugaron partido no que me pueden viste dejar vos. mentir. Veías Entonces, partidos cómodos que de pronto te empezabas a confiar Ok. y no me digas que la expulsión Yo no lo vi del confiado. Cachorro es que es un exceso de confianza. Yo no lo vi confiado. No, Para mí es estaban un con exceso 2 de hombres más. confianza el no proteger los espacios y Pero dar de ahí esa parte. estaban con Eso 2 es falta hombres de de más, atención y de 2 concentración. hombres de más, Y ellos lo fueron a saben. atacar. Ellos lo van a saber y se los va a decir A Javier ver. Aguirre cuando salga a Eso, decir, lo que este está diciendo Javier tipo me de gusta. espacios Pero no los pará, podemos o sea, lo dejar. saben. Estamos En una Copa del reprochando. Mundo va a Terminó pasar. siendo un resultado corto. No, pero no Terminó niegue siendo las un cosas. resultado Es que Está no niegue las reprochando que cosas. no atacaban y el gol, la expulsión de Montes viene por atacar y por tener más hombres adelante.
Es tan simple como eso. No, pero una cosa es atacar. Sí, sí, y otra estaban cosa todos es adelante. Bueno, pero tienes pero- que concentrarte totalmente, no puedes atacar de esa manera. No, pero No fue un puedes contragolpe. atacar de esa manera. o sea, Se quedó pero- solo un pero pará, jugador Está atrás. metiendo en otro punto, contragolpe. Beto. Él dice que no atacaba, que no presionaba. Y yo te digo que cuando viene la expulsión de Montes, sí estaban todos arriba. Por eso Sí, pasó lo que pasó. fue un contragolpe, Entonces no por digan eso- que no, por hermano. eso quedó mal O sea, parado. Yo estoy el diciendo partido que no no. lo viste vos, que es distinto. Porque No, el contragolpe viene contra uno Ponte a hombre ver solo. bien el segundo Había tiempo. 10 de ese lado. Te invito a ir a ver el partido lo del veo, segundo tipo. tiempo. Ahora lo Ahora vamos a vamos ver. a tener mucho tiempo para ir a No, ver. no lo Te veo ni invito a ver el segundo Ah, tiempo. no me interesa. Si estabas escribiendo, yo te vi que no estabas viendo el partido. Ahí están tus anotaciones. Acá está. Le voy a preguntar a Rafa Márquez Lugo, esto que estamos comentando, ¿es lo que Javier Aguirre pedía? Porque a partir del minuto 50 y tantos, antes de que meta a Chávez y a Mora, se le ve desesperado en la banda, exigiéndole a los jugadores algo más, ¿no? Yo con Algo eso más. me quedo, ¿Es esto de con lo que eso me estamos quedo, hablando? ¿no? El mismo Javier en la banca corría y les pedía, tengan la pelota, tengan la pelota. ¿Y a qué se ¿Por qué con refería? un hombre más, no? Hagan una posesión larga, Y también maten ese ímpetu pasó- que puede tener el rival. Y eso pasa mucho por la ejecución del futbolista. Y por eso termina rápido moviendo el medio campo. Pasó Porque un dejó poco- de tener esas posesiones largas, dejó de ponerle simplemente paños fríos Pas- y de controlar el juego. Tú no puedes... estás expuesto a perder una pelota y quedar mal parado, estás expuesto a una pelota parada, pero lo que no puedes es perder el control del juego cuando tienes dos hombres de más. De acuerdo. Eso es lo que no te Rafa, puedes permitir. y Y eso, pasó- a mi entender, pasó lo viene que por lo que estábamos menciona hablando. Beto, por mucha personalidad y decisiones del que está dentro. Llegó Es un momento- decir, tranquilos, vamos a tener la pelota. Lo demora vamos a seguir. inexplicable. ¿eh? No sé si viste. Lo demora inexplicable. El muchacho entra y en 2 toques te cambia el partido. O sea, yo no entiendo cómo te das el lujo de desperdiciar el talento del ¿Por qué niño que juega con 11? y no ponerlo desde el minuto. Pero solamente se puede jugar con 11. No, Fer. pero es un buen análisis Pero del está partido. para ser titular. Criticar a Sí, Javier bueno, porque pero no hay que jugó jugar nada. con 11. Estás viendo el Los partido muy bien. talentosos Está tienen que bárbaro. jugar siempre. Bueno, Mora claro, tiene que jugar bueno, siempre. está Es Si el quieren, ahorita referente hablamos que del tema de tienes. Mora. Pero De terminemos Brian con no te esto que gustó. estábamos hablando de la sensación que deja como de repente puede perder el control, Gabriel. Pero hubo un momento donde se vio también los dos centrales con la pelota en los pies, haciéndole señas para que se muevan para poder. Vázquez le Es marcaba a el lo que pase. voy. Vázquez le Es marcaba el justo lo que pase. le decía Rafa. Y Lira- Rafa hablaba de una. Y Lira ya se quedó personalidad, atrás del de tener ese delantero, balón. ya no se movió, ya Fidalgo tampoco se movía, entonces por eso también empieza Por eso a haber cambia los el cambios. mediocampo. Por eso empieza a cambiar el medio campo. Ahora, después, a lo mejor no encontraron los espacios tanto, aunque sí, Mora recibió, también Chávez recibió un montón de pelota y enseguida jugaba para adelante, pero bueno, había momentos donde no encontraban espacio, no había la movilidad necesaria, después entra también el Machín y empieza o trata de agarrar la pelota, pero no es un conductor muy claro el Machín, o sea, él es robar y darse al que tenga más cerca. Y ahí eso es lo que faltó de a rato, porque tampoco le podemos decir que fueron los 98 minutos que duró el partido. Entonces me parece que son partes de lo que va a tener que mejorar Javier. Pero sí tuviste jugando mucho tiempo contra 9 y ya no sacaste ventaja de eso. Ese es el cuestionamiento de la selección. Fíjate, yo lo planteo y pregunto qué es lo que pasa si es una cuestión de, como decía Beto, de personalidad, si es una cuestión física, si es una cuestión mental, si es una cuestión de confianza, porque hoy con este resultado probablemente México también salga como favorito y tenga que proponer contra Corea. Cruz Azul es el único club que presentó una oferta formal por uno de los mediapuntas más codiciados del fútbol mexicano. Y esa ventaja concreta sobre sus rivales puede definir esta negociación antes de que alguien más se ponga al día con algo más que palabras. El defensor extranjero más probable de salir de Cruz Azul en este mercado tiene compradores en 2 continentes y su venta puede ser la llave que abre todo el presupuesto de fichajes para la apertura. Y en este video les contamos exactamente cómo está esa situación. El delantero griego que Cruz Azul prestó a Europa esta semana supo que no va a ser comprado por el club que lo tenía. Y lo que pinta para su futuro tiene implicaciones directas para el mercado de atacantes de la Noria, que la afición cementera tiene que conocer antes de que el mercado avance. El mediocampista de Cruz Azul, que va a jugar el debut de México en el Mundial, vale más en el mercado que una leyenda mundial que está jugando su 5º torneo de este tipo. Y el contraste de ese dato dice todo sobre el momento histórico que vive ese jugador. Y el calendario de la apertura esconde una trampa en las últimas jornadas que puede costarle muy caro a Cruz Azul si no acumula puntos suficientes antes de llegar a esa parte del torneo. Y en este video la analizamos con la precisión que merece. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. ¡Comenzamos!
Empecemos con el calendario porque hay una advertencia que la máquina tiene que escuchar antes de que arranque el torneo. Y fue el periodista John Guiñan quien la señaló con una claridad que no deja espacio para la comodidad. El Apertura 2026 arranca para Cruz Azul el viernes 17 de julio visitando al Atlético de San Luis en el Libertad Financiera. El arranque del calendario parece accesible en sus primeras jornadas y eso puede generar una sensación de comodidad que el análisis más honesto del torneo completo no respalda. La trampa está en el cierre. Las últimas 2 jornadas del torneo regular mandan a Cruz Azul de visita al Volcán ante Tigres en la jornada 16 y al Estadio Akron ante Chivas en la jornada 17. 2 visitas consecutivas a estadios donde el ambiente y la presión local representan un desafío mayúsculo para cualquier equipo, independientemente de si viene de ganar o de perder los partidos anteriores. La lógica que se impone cuando se ve ese cierre con claridad es directa. Cruz Azul no puede darse el lujo de llegar necesitado de puntos a esas 2 jornadas finales. Un equipo que llega al duelo contra Tigres dependiendo de un resultado para clasificar a la liguilla, tiene en contra la presión, el rival y la localía al mismo tiempo. Esa combinación es exactamente la que los equipos campeones evitan porque saben que el desgaste mental de jugar con urgencia en 2 visitas consecutivas difíciles puede arruinar todo lo construido durante un semestre completo. La solución es simple en su enunciado y exigente en su ejecución. Acumular suficientes puntos en las primeras 12 jornadas para que las 2 últimas sean un trámite y no una final adelantada. Ese es el reto que el calendario le pone a Wiki desde el primer día. 3 datos rápidos antes de continuar. El rumor que vinculaba a Robert Morales de Pumas con Cruz Azul fue descartado de manera definitiva por el periodista Gerardo González de Vamos Azul. No hay interés real ni acercamientos de ningún tipo. Es un rumor de redes sin ninguna base factual. Nelson de Osa tampoco entra en los planes de Cruz Azul para la apertura. La Noria tiene el mediocampo cubierto con exceso de opciones de calidad y las prioridades del club están en la defensa central, el lateral derecho y el ataque. El América, donde Almada lo conoce de Pachuca, tiene más avanzada esa negociación. Y Eric Lira apunta a ser titular en el debut de México contra Sudáfrica este jueves, en un 11 donde también aparecen exjugadores de Cruz Azul, como Jorge Sánchez y Orbelín Pineda. Para la afición cementera, ver al capitán del Clausura en la titularidad del primer partido del Tri en un mundial en casa es exactamente la imagen que este ciclo de Lira merecía tener en la Copa del Mundo. Joel Wiki gana 100,000 pesos mexicanos al mes como entrenador del campeón de la Liga MX. Javier Aguirre gana 2.5 millones de euros anuales como seleccionador de México. Esa diferencia no necesita adornos matemáticos para que su dimensión sea completamente visible. Es surrealista en el sentido más literal de la palabra. El vasco es uno de los técnicos mejor pagados del Mundial 2026, según el reporte de Finance Football. Está en el top 10 de una lista encabezada por Carlo Ancelotti con 10 millones de euros, Julian Nagelsmann con 7 y Mauricio Pochettino con 6. Javier Aguirre con 2.5 millones ocupa el 10º lugar de esa lista y es exactamente el mismo torneo donde Joel Wiki, el técnico que ganó la Liga MX hace 3 semanas con Cruz Azul, cobra un salario que en términos anuales no llega ni al 2% de lo que cobra el seleccionador nacional. Lo que está ocurriendo con el salario de Wiki tiene una explicación que no es injusta, sino simplemente contractual. El técnico firmó antes de que Cruz Azul ganara el título, y ese contrato no incluía las cláusulas de mejora automática que habitualmente se negocian cuando un club contrata a un técnico con las expectativas de que pueda ser campeón. La renovación que la directiva tiene que ejecutar ahora tiene que corregir ese desfase de manera significativa, porque un técnico que ganó la 10ª merece un salario que lo ponga en la categoría que su logro justifica dentro del panorama de la Liga MX. Si Cruz Azul no hace ese ajuste, el mercado va a poner ese salario en perspectiva con cada semana que pase. Y ya lo está haciendo. Eric Lira vale más que Cristiano Ronaldo en el mercado mundial de fichajes. Esa es la información que Transfermarkt publicó en su actualización más reciente y que generó la mezcla de orgullo y incredulidad que cualquier aficionado cementero puede imaginar al leer ese titular por primera vez. Los números son concretos y no admiten interpretación creativa.
Lira está tasado en 12 millones de euros según la plataforma especializada. Cristiano Ronaldo, el portugués que va a jugar su quinto mundial a los 41 años y que militó en el Al Nassr de Arabia Saudita, tiene una cotización de 10 millones de euros en la misma plataforma. 2 millones de diferencia a favor del mediocampista de Cruz Azul. La explicación de por qué Ronaldo vale menos es tan obvia que casi hace innecesario mencionarla, pero merece decirse con claridad para que el dato no se malinterprete. Transfermarkt valora a los jugadores según su potencial futuro en el mercado, no según su historia ni su leyenda. Un jugador de 41 años en la última etapa de su carrera tiene un valor de mercado bajo independientemente de lo que hizo durante 20 años, porque ningún club va a pagar una transferencia significativa por él en este momento. Lira, que tiene 25 años, viene de ganar la Liga MX como capitán y apunta a ser titular en el debut de México en un mundial en casa. Es exactamente lo opuesto. Un jugador en el momento de mayor cotización posible de su carrera, con varios años de rendimiento de alto nivel todavía por delante. Lo que ese número de 12 millones representa cuando se piensa con calma es que el mercado europeo ya vio suficiente de Lira para poner ese precio sobre la mesa. Y eso es una señal que Cruz Azul no puede ignorar mientras planifica el próximo mercado. Si llegaron hasta aquí es porque la máquina les corre por las venas. Denle like ahorita y seguimos con lo más importante del video. Kevin Lo Mónaco cuesta 8 millones de dólares y Cruz Azul está corriendo desde atrás en esa negociación. Independiente de Avellaneda dejó clara su postura a través del reportero Fabián Reyes. El defensor argentino no sale por menos de esa cifra y el club no tiene urgencia de negociar. Los otros equipos de la Liga MX que han presentado propuestas se han quedado entre 5 y 6 millones de dólares. Muy por debajo de lo que el club argentino considera el piso mínimo aceptable. Esa brecha de 2 a 3 millones es la que explica por qué una operación que lleva meses de conversaciones todavía no se ha cerrado. La posición de Tigres como el competidor más fuerte en esta carrera es el elemento que más complica el panorama para Cruz Azul. Según el reportero argentino Germán García Groba, los felinos tienen el poder económico para llegar a los 8 millones que Independiente pide y además tienen el antecedente de haber mostrado interés previo en el jugador, lo que les da una ventaja de relación con el entorno del defensor que la Noria simplemente no tiene. León, respaldado por el grupo Pachuca, también sigue en la pelea, pero la diferencia financiera con Tigres puede ser determinante. Lo que hace más complicado el análisis de esta operación desde la perspectiva cementera es que Cruz Azul identificó a Lo Mónaco antes que nadie en la Liga MX. A finales de 2025, el interés era real y sostenido, pero el jugador priorizó una opción europea que no se concretó. Ahora que Lo Mónaco está abierto a México, los recursos y la urgencia de Cruz Azul están orientados hacia otras operaciones prioritarias. Ese ciclo de desfase entre el momento en que el club quería al jugador y el momento en que el jugador quiere al club es uno de los patrones más frustrantes del mercado de fichajes, cuando no se gestiona con la anticipación suficiente. Lo que estas semanas terminan de confirmar es que en el fútbol las oportunidades de mercado tienen fecha de vencimiento y la de Lo Mónaco con Cruz Azul venció antes de que ambas partes pudieran encontrarse en el lugar correcto al mismo tiempo. Giorgos Giakoumakis regresa a Cruz Azul. El PAOK de Grecia no va a ejercer la opción de compra sobre el delantero. Y la razón que el colaborador de Vamos Azul, Gerardo González, señaló es la que más va a incomodar al entorno del jugador: las lesiones. Fue un semestre que gustó mucho, pero las lesiones que arrastró no agradaron. Esa frase sintetiza de manera brutal el obstáculo más difícil de superar en la carrera de un futbolista, porque el rendimiento puede mejorar, la táctica puede corregirse y la actitud puede ajustarse. Pero el historial de lesiones es un dato objetivo que los clubes que evalúan contratos de largo plazo toman en cuenta con una seriedad que ninguna estadística goleadora puede compensar por sí sola. El panorama que se abre para Giakoumakis apunta hacia la MLS como destino más probable, con sondeos en ligas europeas de menor exposición también sobre la mesa. Su pasado exitoso en el Atlanta United le abre una puerta real en el mercado estadounidense, donde la liga acepta con más naturalidad los perfiles de jugadores que tienen calidad demostrada, pero historial físico irregular. Desde Cruz Azul, la postura es clara. El precio del griego no baja de los 7.5 millones de euros, que su valor de mercado actual justifica desde la perspectiva del club.
Esa cifra puede resultar elevada para la MLS, pero es el número desde el que la Noria quiere comenzar cualquier negociación. La situación de Giakoumakis se analiza en paralelo con la de Matteo Levi, cuyo destino más probable es un préstamo en Argentina sin opción de compra. Cruz Azul tiene una postura firme sobre el joven atacante de 19 años. Préstamo sí, venta definitiva no bajo ninguna circunstancia. La lógica de esa decisión es la misma que aplica a cualquier activo joven de la cantera, que todavía no demostró su techo real. Si el jugador responde bien en Argentina, regresa con más credenciales y más valor. Si no responde, el club puede reevaluar. Pero venderlo ahora sin haber visto su versión definitiva sería exactamente el tipo de error de planificación que los clubes con buena dirección deportiva evitan con consistencia. Los dos casos juntos, Giakoumakis que regresa sin que nadie lo compre y Levi que sale en préstamo sin garantías de retorno económico, pintan un panorama de mercado de salidas que Cruz Azul tiene que resolver con velocidad para liberar recursos y cupos que permitan traer lo que Wiki realmente necesita. Gonzalo Piovi está en la rampa de salida. Cruz Azul tiene tomada la decisión y está dispuesta a escuchar ofertas por el defensor argentino, con Inter Miami y clubes del fútbol argentino como los pretendientes más activos en este momento. La información que reveló la columna El Bolero de Medio Tiempo es precisa sobre la postura de la directiva. Le gusta la idea de liberar la plaza del defensa argentino, pero a buen precio. Eso no es una liquidación. Es una venta estratégica que tiene que generar recursos reales para financiar las incorporaciones que Wiki identificó como prioritarias. El timing de esta venta tiene implicaciones que van más allá del cupo de extranjero que Piovi libera. Si la operación se concreta antes de que arranque el mercado de manera formal, Cruz Azul va a tener el espacio de plantel y el dinero necesario para avanzar con las negociaciones de defensa central, lateral derecho y delanteros y los obstáculos que la situación actual impone. Si se demora esas tres posiciones, van a seguir en pausa, mientras el mercado avanza. Y los jugadores que Cruz Azul tiene identificados pueden terminar en otros clubes que se movieron con más velocidad. La posición de Inter Miami como posible destino tiene una lógica de mercado muy específica. La franquicia de Miami puede ofrecer condiciones económicas que los clubes de Argentina difícilmente igualan. Y además le da a Piovi una exposición mediática en la MLS que puede ser interesante para alguien que quiere seguir siendo visible en el radar de los clubes europeos después de su etapa mexicana. Si esa operación se concreta, el mensaje que envía al mercado es claro. Cruz Azul está listo para moverse. Y eso, en un mercado donde la velocidad es tan determinante como el dinero, puede ser la diferencia entre cerrar los refuerzos que el equipo necesita o llegar al 16 de julio con el plantel incompleto. Cruz Azul presentó la única oferta formal que existe hasta ahora por Juan Bruneta. El reportero Nahuel Ferreira fue el que reveló ese dato esta semana con una contundencia que posiciona a la Noria de manera muy diferente en esta negociación de lo que los reportes anteriores sugerían. La propuesta cementera no solo es económicamente fuerte, sino que incluye un contrato de entre 3 y 4 años, listo para ser ejecutado en cuanto Tigres abra la puerta a la negociación definitiva. Esa es la diferencia entre una oferta real y las conversaciones de los otros clubes que, según el propio Ferreira, son ofertas de palabra que no son formales. La competencia que Cruz Azul enfrenta por Bruneta viene de 3 frentes distintos con niveles de formalidad muy diferentes. Club América mostró interés, pero aún no presentó nada concreto. River Plate desde hace tiempo lo tiene en carpeta y reactivó contactos en los últimos días, según el periodista, pero tampoco llegó a números formales. Y desde Europa, un club importante del fútbol holandés prometió enviar una oferta. Pero hasta el momento solo hay llamados y sondeos al representante del jugador, no una propuesta escrita sobre el escritorio de Tigres. El precio que los felinos pusieron a Bruneta se mantiene entre 9 y 10 millones de dólares, un número que no se mueve mientras el club regiomontano no tenga urgencia de vender. Y esa urgencia puede aparecer o desaparecer dependiendo de lo que ocurra con Ángel Correa. Si la venta de Correa a River Plate se concreta, Tigres obtiene los recursos que necesita para equilibrar sus finanzas y la urgencia de vender a Bruneta desaparece con esa misma velocidad.
Si Correa no sale, la presión de Cemex para reducir la masa salarial mantiene viva la ventana para que Cruz Azul concrete una operación donde hoy tiene la ventaja más importante que existe en cualquier negociación, la única oferta real sobre la mesa. Lo que resulta más significativo de todo este episodio cuando se analiza con perspectiva es que Cruz Azul tomó la decisión correcta al ser el primero en hacer una propuesta formal, en lugar de esperar a que el mercado madurara. Esa proactividad en un mercado donde los demás están midiendo el terreno es exactamente lo que hace la diferencia entre los clubes que cierran sus fichajes en julio y los que siguen negociando en septiembre. Ahora solo depende de Tigres, de Correa y de que ninguna de las ofertas de palabra se convierta en papel firmado antes de que la Noria cierre el acuerdo. ¿Creen que Cruz Azul puede cerrar el fichaje de Bruneta antes de que arranque la apertura? Y si Tigres sube el precio por encima de los 10 millones, ¿cuánto creen que la Noria debería estar dispuesta a pagar? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué respuesta específica dio Tigres a la oferta formal de Cruz Azul esta semana y qué condición adicional le puso el club regiomontano a la operación que puede complicar o acelerar el cierre dependiendo de cómo la Noria decida responder. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.